Bueno, hay que decir que las inundaciones han sido frecuentes, recurrentes en estos últimos meses y estos últimos años en el país, ¿no? Y la pregunta que uno se hace como investigador es, ¿estas inundaciones son una consecuencia del cambio climático, es decir, el calentamiento global y el cambio climático, o son consecuencia de la intervención antrópica, es decir, la intervención del hombre en los ríos, en las cuencas? Y eso es lo que trataremos de responder en esta charla, haciendo unas reflexiones sobre este tema. Y vamos a centrar nuestro análisis en algunas cuencas del Valle de Caracas y del litoral guaireño. Comencemos por analizar el caso de la quebrada de la Yaguara. Aquí vemos a la izquierda la cuenca de la quebrada de la Yaguara. Esta es la zona industrial, es la avenida principal de la Yaguara, que como saben ustedes, es la avenida, se une con esta carreterita que sube hacia el puntito, ¿no? Y aquí está el tope de la cuenca. Esta fue una fotografía para el año 2003. Observamos esto, una zona vegetada, ¿no? El año 2016 se producen inundaciones, el flujo escurre por la avenida principal de la Yaguara, arrastrando muchos vehículos, un flujo grande, con mucha velocidad. Y el 2018 se repite lo mismo, y aquí observamos unas personas incluso que arrastradas por estos flujos torrenciales supercríticos que escurrieron por la avenida principal de la Yaguara. ¿Sí? Afortunadamente no hubo víctimas, ¿no? Ok, yo voy a tratar de minimizar aquí unos controles para poder ver mejor. Muy bien. Si examinamos las imágenes de Google Earth de la cuenca, observamos que para el año 2005 la parte alta de la cuenca estaba bien vegetada. Allí hay intervención en la parte media y baja, la zona industrial, ¿no? Pero ya para el año 2016 observamos cómo la cuenca estaba totalmente ocupada, la parte alta de la cuenca, ocupada por viviendas marginales. También se observa incremento aquí en los movimientos de tierra en un sector de la cuenca, ¿no? Y esto nos lleva entonces a la conclusión de que cambió la cobertura vegetal de la cuenca y cambiaron entonces los caudales, es decir, las causas de las inundaciones son, en primer lugar, el incremento del escurrimiento y del caudal debido a la deforestación, es decir, el cambio en la cobertura vegetal. Esto posiblemente tiene superficies más pavimentadas, más asfaltadas, ¿no? Debido pues a la proliferación de barrios, ¿no? Y esto hace que el agua escurra mucho más rápidamente, aumenten los caudales pico y el volumen de las crecientes, ¿no? Y además, obstrucción del sistema de drenaje por los aportes, arrastres, desechos sólidos de esta pequeña cuenca, ¿no? Esto produjo el colapso entonces del sistema, que tiene un canal amplio en la parte de abajo, va embaulado. Bueno, y aquí encontramos un primer caso entonces de inundación por intervención de la cuenca, ¿no? Cambio en la cobertura vegetal. En un segundo caso nos referimos a un pequeño afluente en la quebrada La Boyera. Aquí vemos el cauce. Bueno, primero esto es en la avenida principal, la avenida intercomunal Baruta-Latillo. Por aquí escurre la quebrada La Boyera embaulada y a ella se une un pequeño cauce afluente. Aquí es cauce natural, llega a esta calle Los Arcos, pasa una alcantarilla y después sigue embaulado hasta la quebrada La Boyera, que a su vez descarga agua abajo en la quebrada La Guairita. Vamos a ver una fotografía de esta zona, el cauce y la alcantarilla. Esto es una fotografía en agosto de 2013, se veía el cauce totalmente obstruido por sedimentos. Estos sedimentos habían sido removidos para tratar de proteger, porque no existía cauce, tratar de proteger esta margen izquierda donde hay viviendas. Estoy mirando hacia aguas abajo, aquí está la calle y la alcantarilla está aquí totalmente tapada por los sedimentos. Y aquí a la derecha, desde la calle mirando hacia aguas arriba, vemos el flujo y pues se ve aquí la protección que hicieron
para evitar el desborde de las aguas de estas casas, ¿no? Buscando el origen, lo primero que hacemos es ver las imágenes en el tiempo de Google Earth, que es una maravilla tener esta disponibilidad de imágenes. Y vemos que el año 2004 la cuenca estaba, la parte alta estaba muy vegetada, pequeños movimientos de tierra en esta zona, pero en general la mayor parte estaba bien vegetada. Aquí tenemos la cuenca y aquí está el sitio de descarga, el cruce, la alcantarilla que cruza por debajo de esta calle de Los Arcos, ¿no? Pero ya para el año 2013 observamos la intervención, el movimiento de tierra que se han hecho en la parte alta de la cuenca. Todas estas zonas están descubiertas, suelos al desnudo, fácilmente erosionables, ¿no? Y entonces la cuenca comienza a producir sedimentos en una cantidad mayor que es incapaz de transportarlos, porque es una producción de sedimentos mayor que la cuenca en su estado natural. Y esto es típico de los desarrollos urbanos durante el proceso de construcción. Se generan cantidades enormes de sedimentos, volúmenes de sedimentos, varios órdenes de magnitud mayores que la producción de sedimentos en la cuenca en su estado original. Entonces, por supuesto, no pudo ser transportado. Además, aquí está la alcantarilla y se produce la obstrucción del sistema de drenaje de esta pequeña quebrada, ¿no? Viendo hacia arriba nos encontramos que esta era una urbanización que se estaba comenzando a desarrollar. Aquí vemos los suelos desnudos, desprovistos de vegetación, fácilmente erosionables, y las partículas de suelo arrastrables fácilmente, pues, por las lluvias y por el descubrimiento. Y esto lo llamamos entonces una inundación por sobrecarga de sedimentos, la producción de sedimento mayor que lo que la cuenca es capaz de evacuar. El 28 de julio de este año ocurren unas lluvias de más o menos de entre 2 y 3 horas de duración en Caracas, y se reportaron inundaciones en la quebrada, en Quinta Crespo, desbordes en la quebrada Caruata, y también del río Guaire en Petare. Aquí vemos unas fotografías sacadas de internet. Vemos el río Guaire en Macaracuay escurriendo prácticamente al límite de su capacidad. El río escurre hacia de izquierda a derecha. Un poco más aguas abajo ya se había desbordado en el distribuidor Lebrun en Petare. Tenemos aquí los desbordes. Y siguiendo aguas abajo se desbordó también en el barrio La Línea en Petare. Aquí vemos el río viniendo en esta dirección. Aquí viene una curva y sale por aquí. Y ya se veían los desbordes que estaban ocurriendo en el barrio La Línea. Estos desbordes en el barrio La Línea han sido frecuentes en el tiempo, y vamos ya a analizar sus causas. Pero en primer lugar vamos a decir que obtuvimos los datos de lluvia, los datos de precipitación de esa lluvia el 28 de julio. En la estación UCB se midieron casi 42 milímetros en 2 horas y media. Y con esos datos entramos en la curva de intensidad, frecuencia y duración para tratar de averiguar cuál es el periodo de retorno de ese evento, de esa lluvia. Y encontramos que es un periodo de retorno del orden de 2,3 años. Entrando con la intensidad y la duración, encontramos que es 2 años y un poquito más, ¿no? Corroboramos eso con otra curva, otra tabla de información de intensidad, frecuencia, duración para la estación Cajigal, suponiendo una lluvia similar, ¿no? Y nos da también que es 2 años el periodo de retorno, 2,3, ¿no? Entonces, de los datos sacamos este periodo de retorno, y nuestra primera impresión es que no es una lluvia extraordinaria. La canalización del Guaire es una canalización diseñada para conducir un evento que tenga un periodo de retorno de 100 años. O sea que esta lluvia no debería desbordar el Guaire, pero tenemos que recordar que la cuenca del Guaire es muy grande, tiene 500 kilómetros cuadrados hasta Petare. O sea que habría que analizar también los datos de lluvia de la parte alta de la cuenca, es decir, de los tributarios que conforman
el río Guaire, que son los ríos San Pedro y Macarao, ver qué llovió, qué tanto llovió en esa parte alta de la cuenca, pero desafortunadamente no tenemos los datos de lluvia de esas estaciones, ¿no? O de esas cuencas, ¿no? Vamos a ver cuál es el problema de la canalización del Guaire. La canalización del Guaire tiene una sección trapecial muy amplia, tiene un ancho como de 30 metros en el tope de la canalización, tiene un canal muy recto, cruza aquí el puente Macaracuay, que ya nos vamos a referir, y 1 kilómetro más abajo cruza el puente Baloa y ahí termina la canalización. Ahí comienza un cauce natural, posiblemente tiene algunas protecciones en márgenes, en algunas partes, algunos muros, pero prácticamente es un cauce natural con mucha curvatura, que estamos señalando aquí, y eso hace, por supuesto, que aumente la resistencia al flujo. El cauce natural con muchas curvas cambia el revestimiento de concreto a un revestimiento de tierra, se reduce la velocidad del flujo, se reduce la capacidad de transporte y se sedimenta el material arrastrado por el río Guaire, ¿no? Entonces, esa sedimentación, por supuesto, reduce la sección, el área de flujo y se genera entonces los desbordes. Entonces, esa es la causa de los desbordes que se observan agua abajo y que abajo del Puente Baloa, en particular en el barrio de La Línea. Aquí vemos una fotografía de los niveles del agua alcanzados por la inundación de febrero del 2005, nivel del agua de casi 2 metros de altura. Aquí vemos otra inundación de La Línea del 2011 y una maquinaria extrayendo sedimentos, dragando el cauce. Entonces esta es la causa de la inundación, la sedimentación aguas abajo, pero hay otro efecto adicional que hay que comentar. Esta sedimentación del cauce del río Guaire eleva los niveles del agua y esa elevación de los niveles del agua produce un efecto remanso hacia aguas arriba, que a su vez induce a más sedimentación y más sedimentación también vuelve a producir mayor efecto remanso. O sea que hay una retroalimentación aquí entre la sedimentación y los remansos que hace que, bueno, que yo creo que se esté sedimentando todo este tramo hasta Puente Macaracuay. Es decir, es como una onda de sedimentación que avanza hacia aguas arriba a medida que los flujos con carga de sedimentos llegan a esta zona. El problema de los puentes, la California Sur y Macaracuay, es que tienen un tablero y una viga del puente muy baja que penetra dentro de la canalización, como se observa aquí en la California Sur, y 100 metros más abajo, unos 150 metros, está el puente de Macaracuay, que es este que observamos aquí a la derecha, ¿no? También se observa pues la viga del puente prácticamente dentro de la canalización, y esto es lo que nosotros llamamos una contracción vertical, es una reducción de la sección, pero en el sentido vertical del flujo, durante las crecientes. Y esto se observa claramente en fotografías. Aquí vemos estas imágenes de octubre del 2018, el flujo chocando contra el tablero del puente, ya comienza a desbordarse. Aquí se observa mayor desborde hacia la avenida, y esto va, por supuesto, hacia las zonas residenciales. Y en esta secuencia de imágenes, que no sabemos quién es el autor, pero se observa claramente el proceso de inundación en la California Sur. Aquí vemos el río Guaire de izquierda a derecha, llega al puente, pasa muy bien por debajo, todavía no ha llegado al tablero del puente. Observamos que aquí el nivel del agua está por debajo del tope de la canalización, todavía no ha llegado pues al tope, puede haber como 1 metro aproximadamente. Y en esta segunda imagen observamos la canalización aguas abajo, donde ya sí se observaban unos pequeños desbordes sobre la margen derecha, en mi opinión causados por el represamiento que ejerce la sedimentación que ocurre aguas abajo en Petare. Aquí estamos más cerca del puente Baloa, ¿no?
Pero una segunda imagen, unos minutos después, se observa ya el choque del flujo contra el tablero del puente y se inicia el desborde del flujo, ¿no? Sin embargo, observamos que aguas arriba, el nivel del agua no ha sido afectado. El nivel del agua todavía indica pues que la canalización tiene capacidad para conducir esta creciente. Pero el tablero y el puente son una obstrucción al paso del flujo. Entonces comienza este proceso de inundación. Aquí ya el proceso de inundación se ha extendido hacia la California Sur, que es esta urbanización sobre la margen izquierda. Ya el nivel del agua, por efecto de este remanso creado por este pequeño resalto hidráulico que genera pues un remanso aquí hacia aguas arriba, ¿no? Está casi a nivel del tope de la canalización. Agua abajo, sin embargo, observamos que no. La canalización está fluyendo todavía con el nivel de las aguas por debajo del tope, ¿no? Bueno, queremos señalar que esto mismo ocurrió en septiembre de 1980. Hubo 11 muertos en esta zona y el nivel máximo medido sobre el terreno aquí en la California Sur fue 3,1 metros, de acuerdo a las marcas de inundación, ¿no? Concluimos entonces que las inundaciones de la California Sur se deben al represamiento originado por la sedimentación de más de 2 metros de altura en Puente Balboa, aunado a la contracción vertical causada pues por la baja cota del puente Macaracuay. Otro problema lo constituye el puente Las Mercedes, construido el año 45, construido antes de la canalización. La canalización se hizo posteriormente en los años 50, tal vez a comienzos de los 60, y no se sustituyó el puente, se dejó el mismo puente. Entonces el puente constituye una contracción horizontal porque la canalización viene con un ancho tope de 28 metros y se encuentra con un ancho de 18 metros. Entonces esta contracción del flujo en el puente de las Mercedes origina una depresión de la superficie del agua que a su vez por debajo del puente, ¿no?, se deprime, que a su vez causa una elevación, una sobreelevación del nivel agua arriba, que esto lo observamos claramente en esta imagen abajo. Vemos la depresión de la superficie del agua y la sobreelevación agua arriba. Esto se manifiesta como un efecto remanso hacia agua arriba, que es la causa de los desbordes que han ocurrido en Bellomonte. Esto es en febrero del 2005, cerca de la alcaldía de Baruta. Se producen el 28 de agosto de este año unas lluvias también fuertes en el litoral guaireño, y esa ocasiona el desborde del río Camurí y la inundación en el núcleo de la Universidad Simón Bolívar. Aquí vemos la puerta de entrada, la de salida a la izquierda, y a la derecha la puerta de entrada. El flujo estaba saliendo, el río estaba saliendo prácticamente por estas puertas y también estaba inundando unas casas que estaban al frente, cruzando la avenida, ¿no? En estas imágenes observamos la canalización del río Camurí Grande, donde se construyó el año 2011 una carretera de acceso, un camino de acceso para las maquinarias, dado que estaba operando una empresa arenera en este sector. Entonces, ellos, en lugar de hacer un paso a nivel con una especie de batea, hicieron un terraplén con una batería de alcantarillas, pero una batería de alcantarillas que no tiene capacidad para dejar pasar la creciente de diseño. Esta es una obra muy provisional. Bueno, vino la creciente esta del 28 de agosto, no pudo pasar a través de estos conductos. El flujo, el río se desbordó por su margen izquierda, invadió los terrenos de la Universidad Simón Bolívar, y unos pocos minutos después el flujo seguía aumentando, pasó por encima del terraplén, lo destruyó. Y esto es lo que se observaba en una visita que hicimos el 12 de septiembre de este año, es decir, como 15 días después de la inundación.
Vemos el terraplén pues totalmente, ya no existe el terraplén, fue destruido. Y aquí vemos la causa, el origen de la inundación del río Camurí Grande, bueno, causada por esta obstrucción del cauce en una obra que no se ha debido realizar en esta forma, ¿no? Los tubos fueron desplazados hacia aguas abajo y se pueden observar claramente en varios sectores del tramo aguas abajo unos tubos de 1 metro de diámetro, 1,10 m de diámetro. Lo observamos aquí en diferentes partes de la canalización aguas abajo, ¿no? Eso constituye también un peligro porque en próximas crecidas pueden ser arrastrados hacia aguas abajo y contribuir a obstruir el puente que ha sido obstruido ya anteriormente por otras crecientes, ¿no? Aquí señalamos un poco el estado de esa canalización, aprovechamos para señalar la erosión que se ha producido en estas traviesas, que son traviesas para control de erosión del lecho, pero el flujo les ha pasado por debajo, entonces ha perdido la base de apoyo, la estructura, la traviesa, y se han colapsado, ¿no? Como se observan en estas fotografías. El flujo está escurriendo por debajo de la traviesa y también por debajo de los taludes, de los muros laterales de la canalización. Entonces, nuevamente, esto es un peligro, estas cosas se van a fracturar porque están perdiendo su base de apoyo. El flujo está lavando el material que le sirve de apoyo a los muros, ¿no? Un poco más agua abajo, en el río Camurí Grande, observamos desborde del río hacia su margen derecha, donde hay hacia el flujo Camurí Grande. Aquí en esta fotografía de la derecha se observa ya el flujo desbordándose hacia estas viviendas. Y aquí a la izquierda observamos pues unas grandes olas que se producen aquí, debido posiblemente a algunas deformaciones o acumulaciones de material en el lecho, ¿no? Y lo que queremos señalar también en esta fotografía es que se observa que aguas arriba, prácticamente el flujo está escurriendo y ahí todavía tienen una gran parte para llegar al tope de la canalización. Es decir, no hay sección plena, pero sin embargo en este sector aguas arriba, pero aguas abajo sí llegó a sección plena y se desbordó. La razón de eso la atribuimos a la sedimentación del cauce aguas abajo. Yo no pude trasladarme porque esto es un club privado, no pude entrar, pero aquí se observan acumulaciones de sedimento en el tramo aguas abajo y bastante vegetación, acumulación de sedimento, y esto posiblemente es lo que causaba las olas fuertes que se veían en el lecho y, bueno, el incremento en los niveles del agua, ¿no? Que produjeron entonces el desborde del flujo. Hay que señalar también que esta canalización inicialmente estaba prevista, de acuerdo a los proyectistas, para ser elaborado en sección rectangular, lo cual le da mayor velocidad al flujo y mayor capacidad de transporte, pero fue cambiada y se hizo una sección canal trapezial. El problema de la sedimentación de las canalizaciones es importante. Aquí vemos el río San José Galipán, una fotografía del año 2004, la sección en gaviones, sección rectangular. El 2020 estaba totalmente colonizado el lecho por la vegetación y por supuesto esto induce entonces a sedimentación, la velocidad del flujo se reduce, las partículas sedimentan, ¿no? Y esto es un proceso normal, pero el problema es que hay que eliminar esta vegetación para que no se produzca la sedimentación, ¿no? Hay que remover, hay que hacer el mantenimiento. Igualmente observamos aquí el río Cerro Grande el 2010, una sección muy amplia, el 2020 totalmente colonizada por la vegetación. Para tener una idea de la magnitud de la sedimentación, presentamos aquí una imagen del río San Julián, el año 2014, totalmente invadido. Esta es una fotografía tomada desde el puente La Costanera hasta el puente La Playa, que son como 300 metros. Está totalmente ocupado por vegetación y sedimentado. Y aquí, en esta fotografía de Mariana Gómez, el año 2016,
ya se observaba el dragado que estaban haciendo en el cauce. Estaban excavando un canal de 2 metros de profundidad, ¿no? En la foto inferior izquierda, tomada del 2016, vemos claramente la magnitud de la sedimentación. Aquí vemos que solamente había unos 2 metros de altura entre el lecho y la viga del puente, cuando han debido ser 4 metros, que es la profundidad del canal, ¿no? Aquí se observa más claramente, ya se estaban removiendo los sedimentos y se observan los 4 metros que se estaban reponiendo de la canalización, ¿no? Pero esto contribuye pues a confirmar que la sedimentación está ocurriendo, es grande, y eso hace pues que los canales pierdan su capacidad de conducción y se desborden fácilmente, ¿no? Algunos comentarios sobre el problema de la información hidrometeorológica. En este cuadro a la izquierda del año 1991, una fuente, un informe de la Comisión Nacional de Meteorología e Hidrología, se reportaban 975 estaciones en el país, distribuidas entre todos estos organismos. 811 correspondían al Ministerio del Ambiente. En la tabla de la derecha, un libro del MINAM, pequeño libro, Recursos Hídricos de Venezuela, del año 2006, se reportaba un total de 873, o sea, 100 estaciones menos, y el Ministerio del Ambiente para ese momento estaba manejando 653 estaciones que estaban operativas. De acuerdo a este informe, 653 son como 150 menos que las que se reportaban en el año 91. Pero nuestra inquietud es cuántas estaciones están operativas ahora en el país. Entonces vamos a recordar esta cifra: 653 estaciones manejadas por el MINAM el año 2006. La única forma es entrar en la página web del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, que fue creado el año 2008 con el fin, como saben ustedes, de fortalecer y modernizar la red de monitoreo hidrometeorológico. La información que conseguimos en la página web del INAMET, entrando en una pestaña, una ventana de monitoreo de estaciones, esta información del 11 de octubre, encontramos este mapa donde se indican puntos que ubican las estaciones. Uno le da un clic a un puntico de estos y aparece indicado el nombre y la coordenada. Y yo contabilicé aproximadamente 80 estaciones. Yo no sé si suponer que estas estaciones son las que están operativas, pero por lo menos son las estaciones que menciona y que indica este mapa del INAMET, ¿no? Pero por supuesto, este nombre, el 80, lo comparamos con el número anterior, que eran 650, ¿no? 653. O sea que es un poquito más del 10%, ¿no?, de las estaciones que supuestamente estarían operativas, si nos atenemos a esto, ¿no? Bueno, hay que indicar también que además en la página web de INAMET se encuentra otra pestaña que indica los reportes hidrológicos de los niveles del agua, y aparecen 5 estaciones que tienen reportes mensuales de niveles del agua. Los llaman reportes hidrológicos de niveles del agua en 5 estaciones, 4 en el Orinoco y 1 en el río Apure. Bueno, para finalizar, volvemos a plantear esta interrogante: cambio climático o impacto de la intervención humana. Y esta pregunta, por supuesto, es muy difícil de responder. Posiblemente hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Pero los comentarios finales serían los siguientes. Bueno, los científicos ya están de acuerdo en que el cambio climático está acelerando los eventos hidrometeorológicos extremos, es decir, las lluvias van a ser más frecuentes, más intensas, igualmente la sequía, ¿no? Y eso es aceptado por la comunidad científica en general. Como un ejemplo, en el litoral guaireño conocemos estas inundaciones, estos flujos torrenciales que ocurrieron en los años 38, 48, 51, 99, 2005 y 2010.
6 eventos en un periodo de como 70 años, ¿no? 5 de los cuales produjeron aludes torrenciales. Entonces sí ha habido un incremento pues, en estos eventos extremos en nuestro país, ¿no? Pero también pensamos que se está usando con mucha frecuencia, sobre todo las autoridades utilizan el término cambio climático para justificar las inundaciones. Y podemos también concluir que la gran mayoría de las inundaciones recientes han sido causadas por la intervención antrópica en las cuencas. Y por esa intervención antrópica entendemos desarrollos urbanos, deforestación, construcción en las márgenes de los ríos, obstrucciones en el cauce. La cuarta conclusión es, bueno, una reflexión realmente, que no es el río el que invade el espacio del hombre, es al revés. El río lo que hace es se sale de su cauce principal, su cauce activo, donde ocurren la mayoría de los procesos de erosión y sedimentación, y ocupa su cauce lateral, que es parte del territorio del río. O sea, es el hombre el que ha invadido el cauce del río. Un quinto comentario se relaciona con que faltan datos y análisis estadísticos, por lo menos no están a disposición de los investigadores, cuesta conseguirlo o no se consiguen, ¿no? Para poder arribar a conclusiones sobre si las lluvias que han ocurrido recientes son lluvias extraordinarias. Esa es una respuesta que no la tenemos en este momento, porque nuestra primera impresión con los datos de lluvia que ocurrieron en la UCB en esa fecha de julio es que esa lluvia realmente no es extraordinaria. Recomendaciones. Bueno, hay que hacer indudablemente, eso es lo más lógico, un censo de las estaciones hidrometeorológicas en funcionamiento y hacerlo de conocimiento público. Queremos conocer cuáles estaciones están funcionando, en dónde, qué información están suministrando. Después, en segundo lugar, habría que definir las cuencas prioritarias, donde hay que concentrar esfuerzos y tratar de recuperar en ellas o instalar nuevas estaciones o recuperar la red de estaciones hidrometeorológicas, ¿no? Y algunas de las cuencas, por supuesto, son se mencionan aquí algunas pocas, la cuenca del río Guaire, las cuencas todas del litoral guaireño, la cuenca del río Mocotíes, la cuenca del río Limón. Pero me recuerdo que el Mocotíes, por ejemplo, yo conversé con los compañeros del CIDIAT, con los compañeros de la Universidad de los Andes, para tratar de conseguir datos de la lluvia que ocurrió en el río Mocotíes, que causó víctimas y daños considerables recientemente. Pero me dicen que realmente las estaciones no estaban operativas. El otro punto es declarar la información hidrometeorológica como un bien público, ¿no? Y colocar en internet los datos que registran las estaciones para uso de todos los organismos o instituciones interesados pues, en una gestión de riesgos, en utilizar estos datos para investigación, para estudio, ¿no? Entonces estos puntos, por supuesto, son las autoridades gubernamentales que manejan el INAMET, el Ministerio de Ecosocialismo y Agua. En relación al sistema de drenaje de la ciudad de Caracas, bueno, es claro, el sistema de drenaje está obsoleto. Ese sistema fue construido, bueno, la canalización del Guaire en los años 60, con una hidrología que se hizo a finales de los 50 o principios de los 60, una hidrología para otra cuenca que no es la que tenemos hoy en día, o sea que está caduca. Iguales comentarios se pueden hacer tal vez en la quebrada Caruata. Es decir, es un sistema de drenaje obsoleto, hay que actualizarlo. Y aquí comentamos el crecimiento de la ciudad y el incremento de los desarrollos urbanos a través de la pavimentación, ha reducido la capacidad de infiltración de las aguas de lluvia en los suelos, contribuyendo al aumento de las correntías y de los caudales de las crecidas, ¿no? Es necesario elaborar un proyecto de adecuación de drenajes urbanos en toda la ciudad, y este debe ser un proyecto macro de largo plazo que forme parte de un plan maestro que involucre las aproximadamente 30 quebradas o afluentes principales de la cuenca del río Guaire. Entre las medidas prioritarias a ejecutar
serían a corto plazo dragar el cauce del río Guaire entre Macaracuay y el barrio La Línea en Petare, continuar la canalización del Guaire hasta el Encantado, eso serían unos 3 kilómetros. A mediano plazo habría que pensar en sustituir los puentes críticos, la Mercedes, la California y Macaracuay. A largo plazo, bueno, elaborar este plan maestro para adecuar los drenajes de todo el sistema de la ciudad de Caracas, ¿no? En relación a las cuencas del litoral guaireño, lo primero sería inspeccionar las obras, tanto presas como canalizaciones, y esto debe conducir a la elaboración de planes de mantenimiento, ¿no?, que se apliquen sistemáticamente, ¿no? Mantenimiento preventivo y correctivo. Otra medida inmediata, por supuesto, es remover la vegetación y el material sedimentario acumulado en los tramos inferiores de las canalizaciones, a los fines de recuperar la capacidad de conducción durante las crecientes. Proceder a reparar y rehabilitar las estructuras dañadas que puedan ser recuperadas. Y por último, bueno, no hemos hablado mucho sobre las presas de Vargas. Las presas de Vargas constituyen un gran esfuerzo que se hizo entre el año 2000 y 2007, 2008. Se construyeron 63 presas de retención de sedimentos, cumplieron con su función, controlaron 2 grandes eventos, algunas de ellas, algunas cuencas donde se habían construido presas, controlaron los eventos del 2005 y del 2010, pero hoy en día el 70% de las presas están sedimentadas. O sea que hay que tomar la decisión mediante un estudio de factibilidad técnica y económica de remover los sedimentos o construir nuevas presas en los tramos agua arriba o en los tramos intermedios. Con esto yo termino mi presentación haciendo una última reflexión. Es que no podemos evitar que se produzcan lluvias torrenciales, pero sí podemos estar mejor preparados para evitar que otros eventos extremos generen nuevos desastres. Y con esto yo termino. Gracias por su atención.